Dios en esta mañana, amén. Damos toda la gloria y la honra al Señor, amén. Bueno, puedes tomar tu asiento, toma tu Biblia. ¿Tienes Biblia? ¿En tu casa tienes? ¿Sí tienes? ¿En tu casa tienes Biblia? ¿Compartimos con él la Biblia? Siéntate al pie de mi hermana Eugenia. ¿Cuántos están alegres hoy de estar en la casa del Señor? Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a mirar en la palabra del Señor, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, y vamos a seguir con el tema que veníamos tratando acerca de la importancia de congregarnos, amén. ¿La importancia de qué? Y recordemos siempre, es muy importante. Hay alguna gente que dice, no es necesario ir a la iglesia ni congregarnos, porque yo puedo tener mi relación con Dios a solas en mi casa y en mi cuarto. Pero hemos aprendido que eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque la relación con Dios implica la relación con mis hermanos. Dios dice, tienen que amarse los unos a los otros como yo mismo los he amado a ustedes. Entonces, ¿cómo puedes amar a tu hermano si ni siquiera le conoces? La verdad es que la indiferencia eclesial es un pecado. ¿Me escucharon bien? La indiferencia eclesial es pecado. El hecho de que a ti no te interesen tus hermanos te tiene en pecado. Tú estás en pecado y pecado de muerte, un pecado gravísimo. Porque Cristo nos redujo la ley de Dios en 3 mandamientos. ¿Cuáles fueron? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Luego dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual después también refrenda Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 13, donde él dice con claridad que toda la ley de Dios se resume en amar a nuestro prójimo. Pero Jesús dijo, yo les voy a dar un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros, refiriéndose a los hermanos, como yo los he amado. Entonces, básicamente esto es lo que debes vivir como cristiano, una vida de devoción a Dios que se manifiesta en tus devocionales, por eso se llaman devocionales, donde tú meditas la palabra y oras a Dios y adoras a Dios con todo tu corazón. Tiempo a solas con Dios es una parte de lo que es cumplir el mandamiento de Dios, y de hecho es la raíz, es lo fundamental. Pero además de eso, Dios te ordena que de ese amor que tú has recibido en la salvación, si tú eres salvo, tú has recibido el amor de Dios que se llama Jesucristo. El amor de Dios tiene nombre. El amor de Dios es Jesús de Nazaret. En Él hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Si no estás en el amor de Dios, entonces estás bajo la ira del Dios Todopoderoso. Así que si tú estás en Cristo y tú tienes ese amor de Dios, Dios te dice, dale de ese amor que has recibido. Da de esa misericordia que tú has recibido a todos, a los que no son tus hermanos, porque nosotros sabemos bien que los hijos de Dios son los que tienen a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas, amén. Aquellos que no caminan en la carne, sino que caminan según el Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios. Ahora, ¿qué me dice Dios? A aquellos que no son tus hermanos, sin embargo, ámalos de misericordia, ¿verdad? No podemos pasar de largo cuando vemos la necesidad. Si vemos la necesidad y podemos ayudar, Dios nos ordena que ayudemos, que hagamos misericordia con los que no son nuestros hermanos. Pero, en cuanto a los hermanos, y es esa la razón por la cual Dios nos pone por congregaciones no tan multitudinarias, para que podamos conocernos y para que podamos ayudarnos,
Cuando uno de los hermanos de la iglesia cae en desgracia, la obligación de los demás es socorrerlo. Amén. Tú debes amar a tus hermanos como Cristo te ama a ti. Y escúchame bien esto que te voy a decir. No es como muchos quieren vivirlo. La gran mayoría de la gente le dice a los demás, pero ¿dónde está el amor? O sea, son ellos los que exigen amor de los demás. Pero Cristo nunca te ordenó que exijas amor de otros. Dios te dice que tú debes amar a los demás y no esperar nada de los demás. Por esa razón el mandamiento fundamental es amar al Señor, porque cuando estamos en una vida de devoción, de amor, de oración constante, de adoración continua para Dios, el amor de Dios nos llena lo suficiente para ser una fuente de amar a los demás. ¿Se entendió? Pero si tú no tienes amor de Dios en ti, entonces por esa razón es que esperas que los demás te amen a ti. Y cuando los demás no te aman a ti, entonces ¿qué pasa? Te defraudas, te hieres, ¿verdad? Nos dolemos y decimos, pero ¿cómo? Si eres mi esposo, yo te voy a decir una cosa, ni aún de tu propio esposo esperes amor, porque tal vez ese amor que tú esperas de él nunca llegue, pero el amor que sanará tu corazón y que te llenará tu vida de alegría es el amor de Cristo. Así tu esposo que sea un patán. ¿Me entendieron o no? No pongamos las expectativas en los hombres, pongámoslas en Dios, porque los hombres siempre serán hombres y los hombres siempre fallarán. Por eso el mandamiento es que ames a los demás, no que te amen a ti, ¿verdad? Entonces, miramos la importancia de congregarnos, ¿verdad? Vimos en el segundo libro de las Crónicas que el pueblo de Israel se congregó cuando un peligro terrible venía, y todos oraron juntos, y en medio de la congregación cayó el Espíritu Santo sobre un profeta. El profeta dio la palabra de Dios, el pueblo de Dios creyó a la palabra que Dios daba a través del profeta y fue libertado de lo que venía, y tuvieron además de libertad, bendición. Amén. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Entonces congréguense. Amén. Y Dios nos dio hace como un mes 2 estrategias de congregación. ¿Cuáles son? Congregarnos ¿en dónde? En la casa, y congregarnos en el lugar que Dios nos ha dado para congregarnos. Dios quiere familias fortalecidas en torno al altar familiar. Dios quiere familias fortalecidas donde el hombre tome su labor sacerdotal, predique la palabra del Señor en su casa y ore por sus hijos y por su mujer. Si tú tienes el altar familiar, si tú tienes la congregación de tu casa fortalecida, cuando vengas a congregarte todas las familias de la iglesia, entonces la iglesia va a estar fortalecida. Amén. Pero si tú no tienes sacerdocio en tu casa está derribada, tu casa está destruida, tu casa está en gran peligro. Los pastores de las casas son los papás. ¿Son quiénes? Los papás. Y yo como pastor general me entiendo con los pastores de las casas. ¿Quién me entendió eso? Amén. Si no hay papá, porque es mamá soltera, entonces esa es la pastora de la casa. Amén. Pero tenemos una responsabilidad espiritual muy grande delante del Señor, así que cumplámosla, vivámosla, porque Dios quiere hacer grandes maravillas con nosotros. Lo segundo es, congreguémonos en el lugar de reunión que Dios nos dé. Hoy tenemos este templo, gracias a Dios, esta bodeguita, y nos venimos para acá, nos congregamos, oramos juntos y Dios hace maravillas. El día de ayer nos congregamos allá en la iglesia de Sogamoso con mi hermana Ana, y Dios hizo maravillas. Estuve hablando con los hermanos, teníamos 7 meses de no visitar a los hermanos del Pedregal, y 6 meses desde que se fundó la congregación allá, no los había visitado. Fui ayer, le hablé a los del Pedregal, pues se vinieron en el camión de José. ¿Como cuánta gente, Ani?
¿A 30 personas estábamos ahí reunidos? ¡Wow! Y tenemos 25 sillas para ese lugar, imagínate. Entonces, gracias, Cecilia. El día de ayer había fuego de Dios en ese lugar, hermanos. La gente estaba hambrienta y sedienta de Dios. Muchísima gente nueva estaba allí. Gente necesitada de Dios con enfermedades gravísimas. Y Dios los sanó. Dios los sanó. Porque cuando nosotros nos congregamos y oramos juntos y escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está ahí. Amén. No es que usted es Superman, no es que yo soy creyente a mi manera. Usted ni Superman ni creyente a su manera. O usted es creyente, seguidor de Cristo, o es un hijo del diablo. Y si Dios le dice a usted que se congregue, usted se congrega. Amén. Así de sencillo. Ayer estuvimos allá, prediqué el Evangelio y la gloria del Señor era tan fuerte, hermanos, era un fuego de Dios que era impresionante. Hubo unas liberaciones también, hubo como 3 liberaciones terribles, hermanos, de brujería, de hechicería, gente atormentada por demonios, y Dios los libertó, porque Dios es poderoso. Nos congregamos y Dios derramó su gloria. Los hermanos del Pedregal, aunque son hijos espirituales de este ministerio, sin embargo ellos se congregan en otra iglesia ya en su vereda, pero como son hijos espirituales nuestros, entonces ellos bajaron con gusto a recibir la palabra de Dios con los otros hijos espirituales de mi hermana Anita, que en últimas son hijos de Dios, amén, son hijos espirituales de Dios, y Dios está llamando a su iglesia a la unidad, sin importar de dónde usted sea, de qué iglesia usted sea. Dios quiere que tengamos esa libertad de unirnos, ¿verdad?, de recibir la palabra del Señor, de amar a Dios todos juntos, de adorarlo a Dios. ¿A cuánto les gusta adorar a Dios juntos cuando estamos todos aquí? A mí me gusta muchísimo cantarle al Señor aquí cuando estamos todos juntos. Así que vemos que la iglesia también se congregó cuando recibió el reto de Cristo, cuando le dijo: quiero que vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cuántas naciones? ¿Cómo les parece el reto? ¿Era grande o pequeño? ¿Era grande o pequeño? ¿A cuántas personas les dijo él esto? A 500 personas. 7 días después, ¿cuántos quedaban todavía orando en congregación? ¿Cuántos seguían orando y ayunando? 120. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que muchos son ¿qué? Llamados, pero pocos son escogidos. La pregunta es: ¿cómo hace Dios para escoger? ¿Dios los ha llamado a todos o no? ¿Dios llama a la gente a su reino o no? Pero hay unos que creen y otros que no creen. Y esa es la gran diferencia entre unos y otros, que unos creen mientras que otros no creen. Pero además de eso, ¿qué es lo que realmente nos lleva a nosotros a ser escogidos por Dios? ¿Sabe qué nos lleva a nosotros a ser escogidos por Dios? Para algo: la perseverancia. ¿Sabían eso o no? Dios busca gente perseverante. Dios busca gente que no sea emocional. ¿Cómo es la gente emocional? Le voy a poner un ejemplo. La señora se levantó, es solo un ejemplo, eso nunca pasa en las casas. Se levantó y se levantó con cara de revólver. Entonces el esposo la hace y le dice: hola mi amor, buenos días. Y ella, ¿qué le dice? ¿Qué tienes de buenos? ¿Qué pasó? Emociones. ¿Amaneció cómo? Bravo. Resulta que el siguiente día él está chantado porque digo: no, mejor no la saludo, ¿verdad? Porque está brava. Resulta que el siguiente día amanece feliz. ¡Ay, estoy contenta! ¿Y por qué, mija? No sé. Hay gente que vive por emociones. Hoy sí, mañana no. Al tercer día se levanta llorando. ¿Qué tiene?, le dice el esposo. No sé. ¿Y por qué llora? Tampoco sé. Hoy me siento triste. Entonces hay gente que vive según cómo se siente. Entonces hay algunos que son tan chistosos que dicen: hoy no siento ir a la iglesia. Por eso yo prefiero, miren, te voy a decir la verdad, yo prefiero
Mejor que cualquier persona con ministerio o con un llamado de Dios, prefiero a la gente con convicción. La gente de convicción, hermano, es una persona que sirve para todo en Dios. Pero una persona puede tener un llamado de Dios y Dios le puede haber dicho: te voy a llevar a todas las naciones de la tierra, vas a ser un avivador, vas a ganar almas, mejor dicho, vas a evangelizar hasta los caníbales que quedan en la tierra y no te van a comer. Es una bendición, hermano. Y usted dice: amén, amén, amén. Pero no tiene fundamento en Dios, no tiene disciplina, no tiene fortaleza, no tiene convicción. Y te aseguro una cosa, que vendrá el día que aquel al que Dios no le ha dicho que va a hacer nada con él, ni siquiera para que barra la iglesia sirve, pero esa persona tiene convicción, está pegado, tiene perseverancia. Un día Dios coge el ministerio que le iba a dar al otro y se lo da a ese. Porque dice la palabra del Señor, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. Y también dice el Señor: pero ¿cómo es posible que le quitaron al que tenía un solo talento, se lo quitaron? ¿Y a quién se lo dieron? Al que tenía 10. Todos dijeron: eso es injusto. Dios dijo: ningún injusto. Ese tipo es un tremendo. Mejor darle al que ya tiene harto. Porque tiene harto, porque se esforzó. Amén. Entonces usted no sea de los emocionales. Llegó el domingo. ¿A qué hora nos paramos? Hoy me siento cansado. Hermanito, si usted llega al trabajo tarde, ¿qué le dice el jefe? ¿Cómo te sientes? Usted es jefe. ¿Cómo tiene que llegarle la gente allá, Eugenia? ¿Temprano o hay problema, hermano? ¿O no hay problema? O tú dices: ay, tranquila, hoy no tienes ganas de picar esas papas, tranquila, ¿sí? Hay problema. Hay problema. Porque la jefe está para eso. ¿O no es para eso? ¿Para poner qué? Orden. Entonces usted aprenda eso. Usted no haga las cosas por emociones. A mí me ha pasado que, por ejemplo, me han hecho algo y estoy así como disgustado y me subo al carro, me subo al taxi y Dios me dice: predíquele al taxista. Y yo digo: uy, santo, justo ahora que estoy como de mal genio. Bueno, ¿qué le dice uno el Señor? Ay, yo te entiendo. Esa alma está a punto de matarse después de que te bajes del taxi. Te estoy diciendo que le prediques el evangelio para que se salve. Y cuando yo vaya al cielo, Dios me va a decir: yo entiendo que ese día estabas de mal genio. Tranquilo. No. Tú predicas porque tienes que hacerlo. Te compones y predicas. ¿Ni una vez? Mire, hubo un tiempo difícil en mi vida ministerial. Era el año 2007, ese año fue crucial para mí. Yo en esos momentos tenía una novia, era la misma novia que siempre había tenido desde el mundo y que luego nos convertimos juntos al Evangelio y estábamos en el 2007 juntos. Pero resulta que con esa novia me la pasaba peleando. Eso era una discutidera horrible. Y me acuerdo tanto que una mañana, el sábado, habíamos discutido con ella. ¿Y la ira es qué? Pecado. ¿Y la contienda es qué? Pecado. Y entonces yo llegué y me arrodillé en el cuarto de oración y le dije: Señor, yo creo que el día de hoy no voy a salir a cantar nada, ni voy a hacer nada, porque yo ando en discusiones con esta mujer, Señor, eso no está bien. Yo mejor arreglo las cosas con ella y después sigo ministrándote y sirviéndote. Y me dijo el Señor: ¿cómo? Y me asusté porque dije: ¿por qué me hablará así? Ya, ese ¿cómo? Me sonó feo. Entonces el Señor me dice: mire, Antonio, usted hace 4 años hizo un pacto conmigo de que usted me serviría hasta que fuera un anciano, ¿sí o no? Yo dije: sí, yo te hice ese pacto que te serviría hasta que fuera un viejito, hasta el último día de mi vida te serviría a Cristo. Y me dijo: me cumples, tú verás cómo arreglas tus asuntos ahí que tienes emocionales, pero a mí me cumples. Y hermano, ¿sabe qué me tocó hacer? Me tocó coger mis sentimientos, mi amargura, mi tristeza, mi dolor, empacarla en una bolsita
me la eché en el bolsillo, salí, ministré, la gloria de Dios, Dios se movió, Dios hizo todo, y cuando terminó el culto saqué mis cositas, las desempaqué y me las volví a poner. Y dije, bueno, ahora sí sigamos tristes. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Y por qué pocos son escogidos? Porque pocos son fieles. Pocos son los fieles de Dios. ¿Amén o no amén? Pocos. Alguna persona dirá, pastor, pero es que no tenía plata, no tenía esto. Nunca se excuse. Nunca se excuse delante de Dios, que eso a Dios le causa fastidio. ¿Amén? Nunca. Usted no use excusas. Usted sea de los que hacen las cosas que tiene que hacer y nunca jamás se excuse. ¿Amén? Si Dios le dice se va en burro hasta Caparrapí, usted se va en burro hasta Caparrapí. Eso se llama fidelidad. Y la gente fiel es la que Dios escoge para hacer maravillas. Eso también está flojo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estoy hablando palabra de Dios o palabras de hombres? ¿Puras mentiras mías? ¿No está toda la Biblia, todos los evangelios escritos de eso? A mí me da pesar cuánta gente yo he conocido, hermanos, con talentos, con dones preciosos, pero ¿usted cree, hermano, que ha pasado algo con ellos? Nada. No pasan de las palabrerías. ¿Por qué no pasan de las palabrerías? Porque no han tenido fundamento, hermano. Porque no tienen decisión y porque no tienen convicción. Amén. Si usted es de los emocionales, conviértase hoy. Conviértase hoy. En el evangelio eso es marchando, en el evangelio es con disciplina, en el evangelio es con fuerza. ¿Cuántos creen que me levanté cansado? ¿Y qué dije? Ayer me tocó todo el día manejando el carro y ministrando por la carretera. Estaba feliz porque llegué a Venta Quemada, me encontré con doña Janet y me dijo, pastor, qué felicidad volverlo a ver, 6 meses sin verla. Me dijo, estoy juiciosita en la iglesia. ¿Hay fruto o no hay fruto? Hay fruto. Llegamos allá, donde la hermana Rosalía también, Dios se glorificó. Luego al culto, Dios se glorificó. Luego cogimos el carro, ¿cómo estaba yo? Cansado, me tocaba manejar, agarré ese carro, hermano, y directo hasta Tierra Negra. Y luego llegué a la casa, me puse a orar, me puse así hasta la medianoche, y esta mañana, hermano, me levanté tempranito a dar el curso bautismal a las 9 de la mañana. Y bueno, no me llegaron temprano los del curso bautismal, pero espero que ahorita más tarde podamos arreglar ese asunto. Amén. Pero yo no me quejo con Dios, ni me pongo a decirle, Señor, estoy cansado. No. Dios no busca niñitos, hermanos. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a servirle con todo su corazón. Los grandes hombres de Dios fueron grandes porque hicieron grandes sacrificios. Inclusive les costó su propia vida por ganar las almas perdidas. Y nosotros no vamos a alcanzar nada ni a nadie si no tenemos esa capacidad y esa actitud de sacrificio con el Señor. Amén. La verdad es que esto no hace parte de la predicación, pero yo creo que es Dios el que habla. Así que tome fuerzas, deje de excusarse, deje de poner excusas, deje de decir es que yo, y es que yo, y es que yo, no, yo nada. Si Dios dice una cosa, usted la hace. ¿No yo? Así se esté muriendo, hágalo. Mire, ¿quiere que le diga cuál fue el único día que yo llegué tarde al culto? ¿Quiere saberlo? El único día que yo llegué a un culto tarde en la iglesia donde yo salí, en Oraves, fue un día que me dio un virus rarísimo. Me dio una fiebre horrible donde me dolían los riñones y los pulmones y tenía un dolor por toda parte. Esa mañana casi no me levanto de la cama. ¿Pero usted cree que yo me quedé en casa? Me voy. Mi mamá dijo, ¿para dónde va, mijito? Es para la iglesia, mamá. Es día de culto. Es tiempo de ir a ver a adorar a Dios. Hermano, mire, ese camino que yo caminaba normalmente en 10 minutos, me costó media hora caminando como un abuelito por la calle.
media hora. Cuando llegué a la iglesia, el pastor Pablo me miró y dijo, uy, a este le pasa algo grave. Yo no sé qué pensaría que yo tenía. Yo solo sé que yo era uno de los pastores de la iglesia y mi puesto estaba adelante. Yo cogí y como pude me senté adelante. Llegué ese día a las 9:30 de la mañana al culto de las 9. Ese fue mi día de llegar tarde al culto. De resto, pregúntenle al pastor Pablo cuándo llegué tarde. Un solo día. El pastor Pablo le dijo al hermano Carlos Duarte, Carlitos, ore por él, porque me había acabado. Y cuando salí de ahí, ¿cómo cree que salí? ¿Sanado o enfermo? ¿Ah? No, seguí enfermo. Pero ¿cómo Dios va a probar nuestra fidelidad y nos consiente a toda hora, hermanos? Perdónenme. ¿Cómo hace Dios para probar a los verdaderos guerreros de Dios si somos un poco de gentecita así como yuyita? No, hermanos. Dios nos tiene que probar. Si Él me sana, yo me salgo contento, pero Él dijo no lo sana. Es como una ocasión, yo dije, oiga, yo he escuchado de gente que Dios le ha dicho, toma todo lo que tienes en el bolsillo y échalo en la ofrenda, y después de eso han salido y Dios ha hecho maravillas con ellos. ¿Les puedo contar un testimonio de eso o no? No, párenme hoy. Está un pastor en la costa, él va a predicar el evangelio, predica en la iglesia, está contento, Dios se ha movido, y entonces él dijo, bueno, él había dado todo, no tenía un peso, no tenía ni para el bus, estaba en Santa Marta y tenía que irse hasta Barranquilla. ¿Sí conocen eso o no? Que no conocen por allá. Bueno, pues de Santa Marta a Barranquilla hay como 1 hora en carro, pero a pie, eso es bravo. Y con ese sol canicular barranquillero y samario es terrible. Entonces el pastor dijo, bueno, yo he dado todo por Dios, he dado para el evangelio, y Dios le dijo a él que lo poco que tenía para el bus de vuelta lo echara en la ofrenda de la iglesia donde había predicado. ¿Y sabe qué hizo el pastor de la iglesia donde él predicó? No le dio ofrenda. Entonces él se queda mirándolo como diciendo, pero ¿y cómo? ¿Y ahora yo qué hago? Pastor, muchas gracias por venir a predicar, chao. El pastor quedó loco. Entonces él dice que salió de la iglesia y se hizo al pie de la carretera y dijo, se sentó como triste y dijo, Señor, ¿pero qué pasó? Él cuenta que no sabe qué pasó, pero venían unos carros como en persecución o algo así, y un carro que venía con unos vidrios polarizados, venía a toda velocidad y llegó y frenó, pegó una estacada, y llegó y botó 2 tulas de esas negras, 2 maletas de esas negras, se las botó así, ¡pum! Y arrancaron a correr otra vez. Y el pastor asustado dijo, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Entonces cogió y abrió la bolsa, ¿y qué creen que había adentro? Millones y millones de pesos. Entonces él contaba ese testimonio de cómo Dios le había devuelto el dinero. Y yo una mañana estaba en el culto meditando en esas maravillas de Dios. Yo dije, qué maravilloso. No, ¿cuándo llegará el día que Dios me diga, da todo? Y luego Dios me va a bendecir. Y ese culto me dijo el Señor, me dijo, bueno, dalo todo. Seguro, Señor, todo, porque tengo pues alguito. Tampoco todo es todo. Dijo, dalo todo en obediencia, hijo. Dije, bueno, lo di todo. ¿Y qué cree que pasó después? Nada. Y alguno dirá, pastor, ¿y para qué cuenta eso? Para que usted entienda que la gente cuenta los milagros. Pero ¿sabe qué contaba Pablo el apóstol? Decía 3 veces en naufragio, he sido azotado con varas, con fuerte, me han apedreado 2 veces. Él contaba las desgracias. No, eso era lo bonito, que seguía vivo, sí, ese era el milagro, supongo yo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo no decía, y entonces en tal congregación tuvimos 10.000 enfermos sanados? ¿Por qué él no dejó eso? Porque él decía, me gozo en los padecimientos, en los sufrimientos, que por causa de la obediencia tenemos en el evangelio. Porque ahí estamos esperando corona que no es corruptible. Ese pastor hizo en obediencia a Dios algo y recibió su galardón, ¿dónde? Pero cuando usted hace en obediencia a Dios algo en obediencia y usted no recibe el galardón aquí, le aseguro que está allá. Amén.
Y la diferencia con las 2 tulas de plata que él recibió y una corona en el cielo es que las tulas de plata igual se van a quedar aquí. Mientras que mi corona que mi Padre me tenga en el cielo, no me la quita nadie. Amén. Así que Dios quiere fidelidad. Amén.